El guardavías. Hola, el de allá abajo. Cuando escuchó una voz que lo llamaba de esa manera, estaba de pie en la puerta de la caseta, con una bandera en la mano enrollada alrededor de un palo corto. Teniendo en cuenta la naturaleza del terreno, cualquiera hubiera pensado que no podía dudar con respecto al lugar del que procedía la voz. Pero en lugar de mirar hacia arriba, donde yo estaba, de pie sobre un empinado monte situado justo encima de su cabeza, se dio la vuelta y miró hacia la vía. Hubo algo especial en la forma en que lo hizo. Aunque yo no pudiera captar exactamente de qué se trataba, lo que sí sé es que fue lo bastante notable como para llamar mi atención, a pesar de que su figura situada abajo, en la profunda zanja, se encontraba un tanto lejana y ensombrecida, y yo me hallaba muy por encima de él, tan de cara al resplandor de un furioso ocaso que tuve que protegerme los ojos con la mano antes de poder verlo. «Hola, allá abajo». Él seguía mirando la vía, pero volvió a darse la vuelta y al levantar la vista me vio allá arriba. «¿Hay algún camino por el que pueda bajar para hablar con usted?». Miró hacia arriba sin responder y yo lo contemplé sin querer presionarlo, repitiendo mi tonta pregunta. En ese preciso momento se produjo una vaga vibración sobre la tierra y en el aire, que rápidamente se convirtió en una pulsación violenta y en una embestida que me obligó a retroceder para no caer abajo. Cuando se deshizo el vapor que se había elevado hasta mi altura desde el tren que pasó velozmente y empezó a desvanecerse en el paisaje, volví a mirar hacia abajo y pude verlo enrollar en el palo la bandera que habían extendido durante el paso del tren. Repetí la pregunta. Tras una pausa, durante la cual pareció contemplarme con una gran atención, señaló con la bandera enrollada hacia un punto situado a mi nivel, a unos 200 o 300 metros de distancia. «Entendido», le grité dirigiéndome hacia ese lugar. Allá, a fuerza de examinar cuidadosamente la zona, encontré un tosco camino que descendía en zigzag, en el que habían excavado una especie de escalones y bajé por él. La zanja era extremadamente profunda e inusualmente inclinada. Había sido excavada en una piedra viscosa que se iba volviendo más rezumante y húmeda conforme bajaba. Por ese motivo el camino se me hizo lo bastante largo para recordar la singular sensación de desgana y obligación con la que me había indicado dónde estaba. Cuando bajé por el camino en zigzag lo suficiente, vi que estaba de pie entre los rieles por lo que acababa de pasar el tren, en la actitud de esa, aguardando mi aparición. Con la mano izquierda se tocaba la barbilla y descansaba el codo de este brazo sobre su mano derecha, cruzada junto al pecho. Su actitud me pareció tan expectante y vigilante que me detuve un momento extrañado. Reanudé mi avance, llegué a la altura de la vía y al acercarme más a él, vi que era un hombre de tez pálida y cabello oscuro, barba negra y cejas muy pobladas. Su puesto se encontraba en el lugar más solitario y triste que yo hubiera contemplado nunca. A ambos lados, un muro hecho de piedra deteriorada que goteaba humedad impedía toda vista salvo la de una franja de cielo. Por un lado, la perspectiva solo era una prolongación curva de aquel calabozo enorme. Por otro lado, en la dirección más corta, la perspectiva terminaba en una sombría luz rojiza y en la entrada, todavía más sombría, de un túnel negro, cuya arquitectura maciza creaba una atmósfera bárbara, deprimente y repulsiva. Era tan escasa la luz del sol que llegaba hasta allí y que producía un olor terroso y letal, y en tanto el viento frío que corría por la zanja que llegué a estremecerme como si hubiera abandonado el mundo natural. Me acerqué hasta él lo suficiente para tocarlo antes de que se moviera. Ni siquiera entonces apartó su vista de la mía, pero dio un paso atrás y levantó una mano. Le dije que ocupaba un puesto bastante solitario y que había llamado mi atención cuando lo vi desde allá arriba. Añadí que imaginé que le resultaría raro tener visitantes, pero esperaba, no obstante, ser bienvenido. Que en mí debía simplemente ver a un hombre que, habiendo estado toda su vida encerrado en unos límites estrechos y sintiéndose libre por fin, se le había despertado recientemente el interés por las grandes obras. Le hablé en ese sentido, aunque estoy muy lejos de encontrarme seguro de que fueran esos los términos utilizados, pues además de que no se me da muy bien iniciar una conversación, había en aquel hombre algo que me intimidaba. Dirigió una curiosísima mirada hacia la luz roja, situada cerca de la boca del túnel,
Permaneció con la vista fija en ella durante un rato, como si le faltara algo, y después volvió a mirarme. Le pregunté si la luz formaba parte de sus obligaciones. ¿Acaso no lo sabe?, me respondió en voz baja. Al contemplar su mirada fija y aquel rostro melancólico pasó por mi mente el pensamiento monstruoso de que se trataba de un espíritu, y no de un hombre. Desde entonces he pensado muchas veces si no habría algún problema en su mente. En ese momento fui yo el que retrocedió, pero al hacerlo noté en su mirada un miedo latente hacia mí, y con él desapareció mi pensamiento monstruoso. Me está mirando como si me tuviera miedo, le dije, obligándome a sonreír. Estaba pensando si lo había visto antes, replicó él. ¿Dónde? Señaló hacia la luz roja que había estado mirando. Allí, volví a preguntar yo. Respondió afirmativamente, sin emitir sonido alguno, mientras me miraba con intensidad. Mi buen amigo, ¿qué podía hacer yo ahí? No obstante, puedo jurarle en cualquier caso que nunca he estado en ese lugar. Así lo creo, replicó él. Sí, estoy seguro. Su actitud se volvió entonces más tranquila, lo mismo que la mía. Contestó a mis observaciones con prontitud y con palabras bien elegidas. ¿Tenía mucho trabajo allí? Sí. Bueno, era una forma de decirlo. Tenía desde luego una gran responsabilidad, pero lo que se requería de él era exactitud y vigilancia, mientras que trabajo de verdad, es decir, trabajo manual, apenas existía. Lo único que tenía que hacer era cambiar la señal, arreglar las luces y girar la manivela de hierro en vez de cuando. Con respecto a las largas y solitarias horas que tan pesadas me parecían, solo podía decirme que se había adaptado a la rutina de esa vida y se había habituado a ella. Allá abajo había aprendido una lengua, aunque solo a leerla, haciéndose alguna idea aproximada de su pronunciación, si es que a eso podía llamarse aprender lenguas. Había trabajado también en fracciones y decimales y probado un poco con el álgebra, pero era igual que había sido de niño, bastante torpe para las cifras. Cuando estaba de servicio era necesario que permaneciera siempre en aquel canal de aire húmedo, sin que pudiera subir nunca hasta donde lucía el sol, por encima de aquellos elevados muros de piedra. Bueno, eso dependía de los momentos y las circunstancias. En ciertas ocasiones había menos movimientos en la vía, en otras. Y lo mismo podía decirse de ciertas horas del día y de la noche. Cuando el tiempo era bueno, elegía esos momentos para elevarse un poco por encima de las sombras inferiores, pero como en cualquier momento, podían llamarle con la campana eléctrica y en esas ocasiones prestaba atención para escucharla con renovada ansiedad. El alivio que obtenía era menor del que yo podía suponer. Me condujo hasta su caseta, donde había una chimenea, una mesa para un libro oficial en el que tenía que anotar determinadas entradas, un instrumento telegráfico con su cristal y agujas, su dial y la pequeña campaña de la que habían hablado. Al confiarle, rogándole que me disculpara el comentario que me había parecido educado y quizás, y esperaba decirlo sin ofenderle, por encima de su posición. Observó que no era raro encontrar ejemplos de ligeras incongruencias en ese aspecto dentro de los grandes grupos humanos. También había oído que así sucedía en los talleres, en las fuerzas de policía e incluso en el último recurso de los desesperados del ejército, y que sabía que también sucedía así en mayor o menor medida en cualquier estación importante de ferrocarril. De joven había sido estudiante de filosofía natural y había asistido a conferencias. Si podía yo creerle al verlo sentado en aquella cabaña. Pero se había desencadenado, había utilizado mal sus oportunidades y había caído para no volverse a levantar de nuevo. No tenía que quejar alguna al respecto. Él mismo había hecho la cama sobre lo que se habían acostado y era ya demasiado tarde para hacer otra. Todo lo que acabo de condensar lo explico de una manera tranquila, repartiendo por igual, entre el fuego y mi persona, unas miradas oscuras y graves. De vez en cuando decía palabra, Señor, y especialmente cuando se refería a su juventud, como si me pidiera que entendiera que él no reivindicaba ser otra cosa que el hombre al que encontré en aquella cabaña. En varias ocasiones lo interrumpió la campanilla y tuvo que leer mensajes, enviar respuestas. En ocasiones
Tuvo que salir para mostrar una bandera a un tren que pasaba y comunicar algo verbalmente al maquinista. Observé que en el cumplimiento de sus deberes era especialmente exacto y vigilante. Interrumpía su discurso en una sílaba si era preciso y mantenía silencio hasta que hubiera cumplido su deber. En resumen, habría considerado que era el hombre que con mayor seguridad podía ejercitar ese cargo de no ser por la circunstancia que en 2 ocasiones, mientras me estaba hablando, perdió el color. Volvió el rostro hacia la campana cuando ésta no había sonado. Abrió la puerta de la cabaña, que estaba cerrada para que no penetrara la insalubre humedad, y miró hacia la luz roja cercana a la boca del túnel. En ambas ocasiones, con la actitud inexplicable que yo había observado sin ser capaz de definirla cuando nos vimos por primera vez desde lejos, casi me hace pensar que he encontrado un hombre feliz, le dije cuando me levantaba para despedirme. Me temo que he de reconocer que se lo dije para impulsarlo a que siguiera hablando. Creo que solía hacerlo, replicó con la voz baja, con la que me habló por primera vez. Pero me siento atribulado, señor, me siento atribulado. Había borrado esas palabras de poder hacerlo, pero ya estaban dichas y me referí a ellas inmediatamente. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Es muy difícil de explicar, señor. Es en verdad muy difícil hablar de ello. Pero si vuelve a visitarme, intentaré contárselo. Me comprometo formalmente a visitarlo de nuevo. ¿Cuándo podré verlo? Salgo de servicio por la mañana y volveré a entrar mañana por la noche a las 10, señor. Vendré entonces a las 11. Me dio las gracias y salió de la cabaña conmigo. Lo iluminaré con mi linterna, señor, hasta que haya encontrado el camino de ascenso, me dijo con su peculiar voz baja. Pero cuando lo haya encontrado, no grite para decírmelo, y cuando esté allá arriba, no me llame. Aquella actitud me pareció bastante fría, pero me limité a responderle un «de acuerdo». Y cuando venga mañana por la noche, no me llame. Permítame una pregunta antes de partir. ¿Por qué esta noche? Gritó. «Hola, allá abajo». No lo sé, respondí yo sin pensarlo. Debí gritar algo parecido. No algo parecido, señor. Exactamente esas mismas palabras las conozco muy bien. Admito que fueron esas mismas palabras, sin duda, las que dije porque lo vi a usted aquí abajo. ¿Por ningún otro motivo? ¿Qué otra razón podría haber tenido? ¿No tuvo la sensación de que le eran transmitidas de una manera sobrenatural? En absoluto. Me deseó buenas noches y mantuvo en alto su linterna. Caminé junto a la vía del ferrocarril, con la sensación muy desagradable de que venía un tren a mis espaldas, hasta que encontré el camino. La subida fue más fácil que la bajada, y llegué a mi posada sin mayores aventuras. Puntual a mi cita, cuando unos relojes distantes daban las 11 de la noche siguiente, puse el pie en el primer escalón de la bajada en zigzag. Él me aguardaba abajo con la linterna blanca encendida. «No he llamado», le dije en cuanto estuvimos juntos. «¿Puedo hablar ahora?» «Por supuesto que sí, señor. Buenas noches, y aquí está mi mano. Buenas noches, señor, y aquí está la mía». Tras esa introducción, caminamos uno junto al otro hasta su caseta. Entramos, cerramos la puerta y nos sentamos junto al fuego. «Señor, he decidido que no tiene que preguntarme 2 veces qué es lo que me preocupa», dijo al sentarse, inclinándose hacia adelante y hablándome en un tono que apenas era más elevado que un susurro. Ayer por la noche lo confundí con otro. Eso es lo que me perturba. ¿Ese error? No, esa otra persona. ¿De quién se trata? No lo sé. ¿Se parece a mí? Tampoco sé eso. Nunca le vi la cara. Se cubre con el brazo izquierdo y mueve el derecho. Lo agita violentamente, así. Seguí sus movimientos con atención y me pareció la gesticulación de un brazo con el máximo de pasión y vehemencia, queriendo expresar: «En nombre de Dios, despeje el camino». Una noche estaba sentado aquí, bajo la luz de la luna, cuando oí una voz que gritaba: «¡Hola! ¡Allá abajo!». Me levanté, miré desde la puerta y vi a ese otro de pie junto a la luz roja que hay cerca del túnel, moviendo el brazo de la forma que le acabo de explicar.
La voz parecía áspera, pero sin estridencias, y gritaba: ¡Cuidado! ¡Cuidado! Cogí la lámpara, la puse en la luz roja y corrí hacia la figura preguntándole qué pasaba, qué había sucedido y dónde. Estaba ligeramente fuera del túnel. Avancé hasta acercarme, tanto que pensé que iba a chocar con la manga de su brazo. Corrí hasta allí y ya había extendido mi mano para apartarle el brazo cuando desapareció. ¿Se metió en el túnel?, pregunté. No. Fui yo el que entró corriendo en el túnel. Hasta casi 500 metros. Me detuve, levanté la lámpara por encima de la cabeza, pero solo vi las cifras que indican la distancia y las manchas de la humedad, que se deslizan por las paredes y gotean desde el arco. Salí corriendo a mayor velocidad de la que había entrado, pues me sentí sobrecogido por un horror mortal, y miré por todas partes junto a la luz roja con mi propia lámpara. Subí por la escalera de hierro hasta la galería que hay encima. Volví a bajar y regresé aquí corriendo. Telegrafié en ambas direcciones. He recibido una alarma. ¿Hay algún problema? Desde ambas llegó la misma respuesta. Todo está bien. Venciendo la sensación de que un dedo helado estaba recorriendo lentamente mi columna vertebral, le dije que aquella figura debió de ser un engaño de su vista, y que es bien sabido que esas figuras cuyo origen está en la enfermedad de los delicados nervios que rigen el funcionamiento ocular, con frecuencia han inquietado a los pacientes, algunos de los cuales han tomado conciencia de la naturaleza en su aflicción, e incluso lo han demostrado a sí mismo por medio de experimentos. En cuanto al grito imaginario, seguí diciéndole: escuché por un momento el viento en que fallé artificial, mientras hablamos en voz tan baja, y el sonido que provocan los cables del telégrafo. Me contestó que todo aquello estaba muy bien, después de que permanecimos sentados un tiempo, en silencio y escuchando, pero que él debía saber algo sobre el viento y los cables, pues con frecuencia había pasado largas noches de invierno allí, vigilando y a solas. Añadió que me rogaba que tuviera en cuenta que no había terminado su historia. Le pedí disculpas y lentamente tocándome el brazo añadió estas palabras: 6 horas después de la aparición sucedió el conocido accidente de esta vía, y 10 horas más tarde sacaban a los muertos y los heridos a través del túnel, por el lugar en donde había estado la figura. Me recorría un desagradable estremecimiento, pero hice los mayores esfuerzos para sobreponerme. Repliqué que no podía negar que se trataba de una coincidencia notable, bien calculada para impresionarme, pero era incuestionable que continuamente se producen notables coincidencias y que deben tenerse en cuenta al tratar temas semejantes, aunque debía admitir que los hombres con sentido común no tienen en cuenta esas coincidencias al analizar de manera ordinaria la vida. De nuevo me hizo cortésmente la observación de que no había terminado. Por segunda vez le supliqué que me perdonara por la interrupción. Esto sucedió hace exactamente 1 año, dijo poniendo de nuevo la mano en mi brazo y mirando por encima de su hombro. Pasaron 6 o 7 meses y ya me había recuperado de la sorpresa y el shock cuando una mañana, al despuntar el día, me encontraba de pie en la puerta mirando hacia la luz roja y vi de nuevo al espectro. Se detuvo ahí y permaneció mirándome fijamente. ¿Gritó algo? No. Guardaba silencio. Movía el brazo. No. Estaba apoyado sobre el haz de luz, con las 2 manos ante el rostro puestas así. Seguí sus movimientos con la mirada y vi una acción de dolor. Ya había visto esa actitud en las esculturas que hay sobre las tumbas. ¿Subió hasta allí? Entré y me senté, en parte para pensar en ello, pero también en parte porque me sentía débil. Cuando volví a salir, la luz del día lo iluminaba todo, y el fantasma había desaparecido. ¿Y no pasó nada? ¿La aparición no tuvo consecuencias?, le pregunté. Me tocó el brazo con el dedo índice, 2 o 3 veces, asintiendo fúnebremente cada vez. Aquel mismo día, cuando un tren salía del túnel, me percaté al mirar hacia una ventanilla que en el interior había una confusión de manos y cabezas,
y algo se movía. Lo vi durante el tiempo necesario para pedir al maquinista que se parara. Puso el freno, pero todavía el tren se deslizó hasta unos 150 metros de aquí o más. Corrí hasta allí, y al llegar escuché terribles gritos y lamentos. Una mujer joven y hermosa había muerto instantáneamente. En uno de los compartimientos y la trajeron hasta aquí. La colocaron en este suelo que hay ahora entre nosotros. Involuntariamente, eché hacia atrás mi silla y miré las tablas que él me señalaba. Así fue, señor. Ciertamente, sucedió exactamente tal como se lo cuento. No se me ocurría nada que decir, en ningún sentido, y tenía la boca muy seca. El viento y los cables siguieron la historia con un gemido prolongado. Y ahora, señor, siguió diciéndome, medité en ello y juzgué hasta qué punto está conturbada mi mente. El espectro regresó hace una semana. Desde entonces ha aparecido allí una y otra vez sin seguir pauta alguna. ¿Junto a la luz? Junto a la luz de peligro. ¿Y qué es lo que parece hacer? Repitió con mayor pasión y vehemencia los mismos ademanes cuyo significado había interpretado como «Por Dios, despejen el camino», y luego siguió hablando. Por eso no tengo ni paz ni descanso. Durante muchos minutos seguidos y de una manera dolorosa me grita «¡Cuidado! ¡Allá abajo!» y sigue haciéndome señas. Hace que suene la campanilla. Esa última frase me hizo pensar algo. ¿Sonó la campanilla ayer por la noche cuando yo estaba aquí y usted salió hasta la puerta? Hasta 2 veces. Bien, ya veo que su imaginación lo está desorientando. Yo tenía la vista fija en la campanilla y los oídos bien abiertos a su sonido, y tan seguro como de que estoy vivo, en esas ocasiones no sonó. No, ni en ningún otro momento, excepto dentro del curso natural de las cosas físicas, cuando la estación comunicaba con usted. Todavía no he cometido nunca un error, señor, añadió agitando la cabeza. Jamás he confundido la llamada del espectro con la del hombre. La llamada del fantasma es una extraña vibración en la campana que no viene de parte alguna, y no he afirmado que la campana se mueva delante de los ojos. No me extraña que usted no lo oyera, pero yo sí la escuché. ¿Y estaba el espectro ahí cuando miró? Ahí estaba. ¿Las 2 veces? Las 2, repitió con firmeza. ¿Quería venir conmigo hasta la puerta y mirar ahora? Se mordió el labio inferior, como si lo que yo le había propuesto le desagradara, pero se levantó. Abrí la puerta y salí hasta el primer escalón. Mientras él permanecía en el umbral, estaba allí la luz del peligro, también la boca tenebrosa del túnel, los altos muros de piedra húmeda de la zanja y por encima de las estrellas. ¿Lo ve? Le pregunté fijando especialmente en su rostro. Sus ojos estaban tensos, pero no mucho más, quizá de lo que habrían estado los míos de haberlos dirigido tan ansiosamente hacia ese lugar. No, respondió, no está allí. Estamos de acuerdo, repliqué yo. Volvimos a entrar, cerré la puerta y ocupamos nuestros asientos. Me concentré en encontrar el mejor modo de aprovechar aquella ventaja, si así podía llamarla, cuando de pronto reanudó la conversación de una manera casual, como si supiera que no podía existir entre nosotros ninguna cuestión grave, hasta el punto de que me sentí en la posición más débil. Ahora ya habrá entendido plenamente, señor, que lo que me turba de un modo tan terrible es la cuestión de cuál es el significado del espectro. Le contesté que no estaba seguro de entenderlo plenamente. ¿Contra qué advierte?, dijo él pensativamente, con la mirada puesta en el fuego y mirándome solo de vez en cuando. ¿Cuál es el peligro? ¿Dónde está? Sé que hay peligro en algún lugar de la vía, que va a suceder alguna calamidad terrible. No puedo dudar de ello. En esta tercera ocasión, después de lo que ha sucedido con anterioridad, pero seguramente se trata de algún cruel aviso dirigido a mí. ¿Qué puedo hacer? Sacó su pañuelo de bolsillo y se limpió las gotas de sudor que cubrían su frente. Si telegrafió diciendo que hay peligro
en alguna de las direcciones o en ambas, no puedo explicar el motivo. Siguió diciendo al tiempo que se sacaba las palmas de las manos. Tendría problemas y no serviría de nada. Las cosas sucederían así. Mensaje. Peligro. Tengan cuidado. Respuesta. ¿Qué peligro? ¿Dónde? Mensaje. No lo sé, pero por el amor de Dios, tengan cuidado. Me despedirían. ¿Qué otra cosa podría ser? Sentí una enorme piedad ante su dolor. Era la tortura mental de un hombre consciente, oprimido más allá de lo que era capaz de soportar, por una responsabilidad ininteligible que significaba riesgo para alguna vida. Cuando apareció por primera vez bajo la luz del peligro, siguió diciendo al tiempo que se echaba hacia atrás los cabellos oscuros y se frotaba las sienes con las manos, con la agitación del dolor enfebrecido. Porque no me dijo dónde se iba a producirse ese accidente, si iba a producirse. ¿Por qué no me dijo cómo podía evitarse, si es que podía evitarse? Cuando en la segunda ocasión ocultó el rostro, ¿por qué en lugar de hacer eso no me dijo que ella iba a morir y que los dejáramos llevarla a casa? Si en aquellas dos ocasiones solo vino para mostrarme que sus advertencias eran ciertas y prepararme así para la tercera, ¿por qué no me advierte ahora claramente? Que el Señor me ayude. Solo soy un pobre guardavías en este puesto solitario. ¿Por qué no advierte a alguien que quede que ser creído, que tenga capacidad de actuar? Cuando lo vi en aquel estado, entendí que por su propio bien y por la seguridad pública estaba obligado por el momento a tranquilizarlo. Por ello, dejando a un lado toda cuestión de realidad o irrealidad que hubiera entre nosotros, le manifesté que cualquiera que cumpliera plenamente con su deber tenía que hacerlo bien por fuerza, y que al menos tenía el consuelo de que entendía cuál era su deber, aunque no pudiera entender aquellas confusas apariciones. En este sentido, tuve más éxito que en el intento de razonar con él, para que abandonara sus convicciones. Se tranquilizó. Las ocupaciones de su cargo empezaron a exigir más su atención conforme avanzaba la noche, y lo abandoné a las 2 de la mañana. Me ofrecí a permanecer con él la noche entera, pero no quiso ni oír hablar de ello. No veo razón alguna para ocultar que en más de una ocasión me volví para mirar la luz roja mientras subía las escaleras, que no me gustaba esa luz roja, y que habría dormido muy mal de haber tenido mi cama debajo de ella. Tampoco me gustaban las dos secuencias del accidente y de la joven muerte, pero lo que más me ocupaba de mi pensamiento era la consideración de cómo debería actuar una vez que había recibido tales revelaciones. Tenía pruebas de que aquel hombre era inteligente, vigilante, laborioso y exacto, pero ¿cuánto tiempo seguiría haciéndolo en aquel estado mental? Aunque su posición fuera subordinada, seguía confiándosele una importantísima responsabilidad. Y me gustaría a mí, por ejemplo, que mi vida estuviera sometida a la posibilidad de que siguiera cumpliendo su deber con precisión. Incapaz de superar la sensación de que habría algo de distracción si comunicaba a sus superiores de la compañía ferroviaria lo que el guardavías me había dicho, sin habérselo aclarado a él primero, proponiéndole otra salida. Finalmente